Una niña de 6 años se puso de pie en medio de un servicio religioso abarrotado, miró fijamente a un multimillonario y le preguntó, ¿qué significa Dios para ti? Lo que sucedió después conmovió a todos hasta las lágrimas. Antes de comenzar esta historia, por favor, apóyame suscribiéndote a este canal. Disfruta de la historia. El salón de la comunidad de la iglesia en Charleston, Carolina del Sur, vibraba suavemente con el ruido de sillas plegables que se arrastraban por el suelo pulido y los suaves murmullos de conversación. La sala, normalmente reservada para las comidas dominicales y el estudio bíblico, tenía un ambiente diferente esa noche. Al frente del espacio se encontraba Eisen Caldwell, un empresario multimillonario conocido en todo el país. Su traje a medida y su postura segura eran bien conocidos por todos. Pero esta noche parecía extrañamente apagado, posiblemente cargando con el peso del momento. El público estaba compuesto por familias, jubilados y lugareños curiosos, ansiosos por escuchar sus palabras. Pero en medio de la multitud, una persona destacaba, no por su tamaño, sino por su tranquila determinación. Emma, de 6 años, ataviada con su mejor vestido de domingo, sostenía firmemente contra su pecho una vieja Biblia encuadernada en cuero. Era un preciado regalo de su difunta abuela. Sus páginas estaban deshilachadas y las letras doradas casi desgastadas. Su madre, sentada a su lado, murmuró antes de que llegaran, «Puedes preguntárselo, pero solo si eres lo suficientemente valiente y solo si lo dices en serio». Emma asintió. Su corazón se elevó en su interior. Había estado ensayando su pregunta durante semanas, anotándola en su cuaderno durante el recreo y susurrándosela a sí misma antes de acostarse. Esta no era una pregunta surgida de la curiosidad infantil, era algo que pesaba en su pequeño corazón a medida que transcurría la noche. Eisen Caldwell habló sobre sus temas típicos: negocios, iniciativas benéficas, logros y perspectivas de innovación. El público ocasionalmente aplaudía o asentía en señal de acuerdo, pero la atmósfera era comparable a la de sus compromisos típicos. Emma esperó. Sus pequeñas manos apretaron sus. Agarrando los bordes de su Biblia con cada minuto que pasaba, por fin se abrió el turno de preguntas. Rápidamente se formó una fila de adultos que se acercaban con entusiasmo para preguntar sobre asuntos locales, estrategias económicas e incluso algunos cumplidos sobre su elegante traje azul marino. Emma se sintió insegura. Su pequeña figura se encogió aún más en su asiento. Sin embargo, cuando su madre le dio un suave empujón, se dio cuenta de que era su oportunidad. Le temblaban las piernas al levantarse. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que toda la sala podía oírlo. La fila parecía interminable. Pero a medida que avanzaba lentamente, las conversaciones en la sala comenzaron a desvanecerse. La gente comenzó a notarla. La niña pequeña con la Biblia grande apretada contra su pecho. Los susurros fluían entre el público cuando llegó su momento. Eisen la miró. Su expresión se suavizó brevemente y preguntó, «¿Cuál es tu pregunta, señorita?» Su tono fue sorprendentemente amable. Emma tragó saliva con fuerza, agarrando su Biblia con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces, con una voz temblorosa pero que se negaba a quebrarse, hizo la pregunta que había resonado en su corazón durante meses. «Señor Eisen, ¿qué significa Dios para usted?» La habitación se sumió en un silencio inmediato y absoluto. Las miradas se movían entre la chica y Eisen. El peso de su pregunta los oprimió a todos como una fuerza tangible para un hombre conocido por sus respuestas rápidas. Eisen no respondió de inmediato. En cambio, la miró a ella y luego a la Biblia que ella tenía en las manos, y algo en su actitud cambió. Pero antes de que pudiera hablar, el aire en la habitación pareció espesarse de expectación, atrayendo a todos al borde de sus asientos. El silencio de Eisen fue casi ensordecedor para un hombre que había construido su carrera con respuestas rápidas y una confianza inquebrantable. Esta pausa le pareció inusual. Miró a Emma durante un largo momento. Su bravuconería habitual fue reemplazada por algo más suave, casi vulnerable. La Biblia que ella aferraba lo atrapó. La mirada. De nuevo y sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Emma se movió ligeramente. Su pequeño cuerpo parecía aún más frágil bajo la mirada colectiva de la sala. Su pregunta. No había pretendido desafiar ni provocar. Había sido honesta, nacida de un profundo anhelo de comprender algo.
más grande que ella misma, y de alguna manera esa sinceridad era más fuerte que cualquier debate político o eslogan gritado. La multitud permaneció en silencio. Incluso el crujido de las sillas o la tos ahogada parecieron desvanecerse como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Isen finalmente levantó la mano ligeramente como para estabilizarse y se apoyó en el podio. Esa es una gran pregunta, comenzó. Su voz, más baja y firme de lo habitual, y no es una para la que siempre haya tenido la respuesta. La admisión sorprendió a muchos. Isen, conocido por su inquebrantable confianza, era admitiendo incertidumbre frente a una multitud. Volvió a mirar a Emma y su expresión cambió de nuevo, esta vez a algo casi paternal. Cuando tenía más o menos tu edad, continuó. Tenía una también me hacían muchas preguntas sobre Dios. Mis padres me llevaban a la iglesia todos los domingos. Recuerdo estar sentado en esos bancos mirando las vidrieras, preguntándome si Dios me escuchaba. Hizo una pausa de nuevo, esta vez mirando al público como si evaluara su reacción. Su mano descansaba en el borde del podio, sus dedos golpeaban ligeramente la madera. Mi padre solía decirme que la fe es como una escalera, la subes paso a paso, y a veces tienes miedo de caer, pero sigues subiendo porque hay algo ahí arriba que vale la pena alcanzar. En ese momento no entendí qué quería decir. Pensé que era algo que decía para callarme. Una leve risita recorrió al público, rompiendo ligeramente la tensión. Emma, sin embargo, no sonrió. Sus ojos permanecieron fijos en él, esperando la verdadera respuesta. Había preguntado por Isen Calvel. Inclinó su cuerpo ligeramente hacia adelante y su tono se suavizó aún más. Crecí. La vida adulta me presentó numerosos desafíos. Enfrenté pérdidas, fracasos y momentos en los que cuestioné mi capacidad para continuar. Durante esos momentos, no consideraba sentir constantemente que Dios estaba a mi lado. A veces estaba enojado con Él. En otros momentos, me preguntaba si se había dado por vencido por completo. El público permaneció atento. No eran los típicos discursos pulidos ni las frases ensayadas. Estaban acostumbrados a escuchar esto. Era algo crudo, algo real, pero lo compartiré con ustedes. Isen declaró que su voz se volvió un poco más fuerte. Incluso en mis momentos más oscuros, cuando pensé que estaba solo, llegué a comprender que la fe no se trata solo de poseer respuestas. Se trata de tener la convicción de que incluso cuando no se puede ver el panorama completo, existe un propósito y algo mayor está obrando. Volvió a mirar a Emma, cuyo agarre de la Biblia se había relajado un poco. Sus ojos, abiertos como platos, brillaban bajo las luces brillantes. Dios, para mí, dijo lentamente, ¿es ese propósito el recordatorio de que incluso cuando caemos, incluso cuando fallamos, no hemos terminado? Él es quien nos sigue diciendo que subamos la escalera, incluso cuando parece que se va a romper. Sin embargo, antes de que el peso de sus palabras pudiera resonar por completo, los ojos de Emma comenzaron a llenarse de lágrimas y el público comenzó a murmurar suavemente, sintiendo que algo profundo estaba sucediendo. Las lágrimas de Emma comenzaron silenciosamente, al principio una sola gota rodando por su mejilla mientras apretaba la Biblia de su abuela contra su pecho, pero luego, cuando las palabras de Isen resonaron en el ambiente, sus hombros comenzaron a temblar. El público notó que sus murmullos se intensificaban, pero nadie se atrevió a interrumpir. En el momento en que su madre se inclinó, colocando instintivamente una mano reconfortante en su espalda. «Está bien, cariño», susurró ella suavemente, pero Emma negó con la cabeza. Esto no era tristeza, era algo profundamente más profundo. Isen había dicho palabras que ella no sabía que necesitaba escuchar y, en ese momento él había tocado una parte de su joven corazón que había protegido por mucho tiempo. Isen pareció reconocer su respuesta y se alejó un paso del podio. Su expresión inusualmente apagada. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó suavemente. Emma tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. «Ese es un nombre bonito», dijo con una leve sonrisa. «¿Sabes, Emma? A veces las preguntas más simples son las más difíciles de responder y a veces esas preguntas
Nos recuerdan lo que realmente importa. Emma asintió, con los ojos llenos de lágrimas, sin dejar nunca su. Mi abuela solía decir eso también, dijo suavemente. Dios siempre escucha, incluso cuando tú no lo escuchas. La expresión de Isen cambió sutilmente, un silencio con una mezcla de admiración y comprensión. Respiró hondo y volvió su atención a la multitud. ¿Saben? Esta niña acaba de plantear una pregunta que la mayoría de los adultos tienen demasiado miedo de preguntar. ¿Qué significa Dios? Para nosotros no es una pregunta fácil porque nos anima a mirar hacia adentro, nos obliga a confrontar nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras imperfecciones. La sala permaneció completamente en silencio. La gravedad de sus palabras los oprimió por un breve instante. Parecía como si Emma fuera más que una niña pequeña con una Biblia. Era un símbolo de algo mucho más grande. Su valentía había cambiado el tono de toda la velada, transformándola de una típica asamblea pública en una exploración profundamente personal de la fe y la humanidad. Isen continuó con su voz firme pero más suave que antes. Vivimos en un mundo donde siempre buscamos respuestas fuera de nosotros mismos. Creemos que el poder, el éxito o el dinero llenarán los vacíos, pero no lo hacen. Las verdaderas respuestas son las que nos incomodan, las que nos hacen sentir. Pregunta: ¿qué defiendo? ¿En qué creo? ¿Y quién soy cuando nadie más me ve? Dudo. Su atención volvió a centrarse en Emma. Gracias por recordármelo. Emma, eres más sabia que la mayoría de los adultos. Lo sé. El público respondió con suaves aplausos, pero Emma no pareció notarlo. Sus lágrimas habían dejado de dar paso a una expresión de sereno orgullo. Usó la manga de su vestido para secarse las mejillas y miró a su madre, quien le devolvió la sonrisa con los ojos. Pero a medida que los aplausos comenzaban a desvanecerse, el tono de Isen cambió una vez más, sugiriendo que esta conversación estaba lejos de terminar y que el público estaba a punto de profundizar aún más en su historia. La sala se volvió aún más silenciosa, como si la atmósfera misma esperara las siguientes palabras de Isen. Se acomodó ligeramente en el podio. Sus ojos recorrieron al público antes de volver a Emma. Había una pesadez en su expresión, un peso que parecía provenir de algo más profundo que la política o la vida pública. Cuando era más joven, Isen comenzó a hablar. Ahora, Karma. Hubo un tiempo en que creí tenerlo todo resuelto. Tenía ambición, planes y la determinación de triunfar, pero hubo un momento en mi vida que simplemente, me di cuenta de lo poco control que realmente tenía. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. La multitud se inclinó hacia adelante. Su curiosidad era palpable. Isen Kuel rara vez abría una ventana a su vida personal y ahora parecía que estaba a punto de. Mi hermano Dan. Continuó. Era una de las personas más amables y genuinas que he conocido. Tenía una luz a su alrededor, una bondad que no pude comprender del todo en ese momento. Pero Dan luchó. Tenía sus demonios y, por mucho que mi familia y yo intentáramos ayudarlo, no fue suficiente. La voz de Isen vaciló por un breve momento y se aclaró la garganta cuando falleció. Estaba enojado con él, enojado conmigo mismo y enojado con Dios. No podía entender por qué alguien tan bueno, alguien con tanto potencial, tuvo que dejar este mundo tan pronto. La mirada de Emma permaneció fija en él. Su joven rostro, Ed, con una expresión demasiado sabia para su edad. Alrededor de la habitación, otros aparecieron igualmente cautivados. Expresiones, una mezcla de empatía y curiosidad durante mucho tiempo. Después de eso, Isen continuó. Me alejé de Dios. Pensé, si existía, ¿por qué dejaría que eso pasara? ¿Por qué se llevaría a alguien como Dan y me dejaría? Exhaló profundamente, aferrándose al borde del podio, pero entonces algo cambió. No sé si fue un sueño o solo un recuerdo, pero una noche vi el rostro de Dan en mi mente. Estaba sonriendo con esa gran sonrisa tonta que solía tener, y lo oí decir, «No te enojes». Gritó, «Tienes trabajo que hacer». La multitud permaneció en silencio. El peso de sus palabras los oprimía como una presencia tangible. Incluso el leve sonido de los coches que pasaban afuera pareció desvanecerse, dejando solo la voz de Isen y el latido colectivo de los corazones. Entonces me di cuenta de que él dijo, con la voz cada vez más firme, que la fe no se trata de entenderlo todo,
Se trata de confiar en que hay un propósito, incluso cuando no puedes verlo y quizás el propósito de Dan era enseñarme que se volvió hacia Emma. Su expresión se suavizó, así que cuando me preguntes qué significa Dios para mí, diré esto. Él es la razón por la que sigo adelante, incluso cuando es difícil. Él es el recordatorio de que estamos aquí para algo más que nosotros mismos, y Él es quien nos da esperanza incluso en los momentos más oscuros. Los ojos de Emma brillaron una vez más, pero esta vez no le cayeron lágrimas. En cambio, se irguió un poco más, agarrándose las manos. La Biblia de la abuela, con ambas manos como si fuera el objeto más preciado del mundo, pero justo cuando la atmósfera de la sala parecía abrazar el peso de su narrativa, alguien del público levantó la mano, rompiendo el silencio y atrayendo la atención de todos en una nueva dirección. Un hombre al fondo del pasillo se levantó lentamente, con las manos aún en el aire. Su rostro curtido, marcado por años de trabajo duro, tenía una expresión seria. Era el tipo de persona con la que te cruzabas en la calle sin pensarlo dos veces. Un mecánico, un padre quizás, alguien que iba a la iglesia de vez en cuando. Cuando la vida se lo permitía, su voz, sin embargo, atravesaba la quietud como una campana. Señor Caldwell, dijo sus palabras con mesura e intención. He pasado años intentando comprender mi propia fe. Escuchándote hablar así de ella, de ira, duda y esperanza, me hace preguntarme si todos hemos tenido demasiado miedo de admitir que estamos luchando. ¿Crees que eso es parte del problema? Las preguntas parecieron pillar a Caldwell desprevenido, pero no tardó mucho. Para responder, se inclinó ligeramente sobre el podio. Sus ojos se encontraron con los del hombre que usted conoce. Él inició. Creo que muchos de nosotros tenemos miedo de admitir que no somos tan fuertes como queremos que la gente piense que somos. La fe no es fácil, es confusa, es complicada y a veces se siente como si simplemente estuvieras cayendo al vacío. Sin embargo, la verdad es que eso es lo que la hace tan poderosa. No se trata de ser perfecto, se trata de intentarlo incluso cuando no tienes todas las respuestas. El hombre asintió. Su expresión se suavizó al volver a sentarse. Una ola de asentimiento recorrió a la multitud, pero fue la voz de Emma la que se abrió paso. Mi abuela solía decir que la fe es como plantar semillas. Dijo sus palabras con claridad y firmeza a pesar de su pequeño cuerpo. No siempre las ves crecer de inmediato, pero tienes que creer que lo harán. Caldwell sonrió con una expresión genuina, casi tierna, que pareció transformar su actitud, generalmente reservada. Tu abuela parece como una mujer muy sabia, dijo, y tiene razón. La fe es una semilla. No siempre brota como esperas, pero eso no significa que no esté ahí, creciendo de maneras invisibles. La conversación pareció insuflar nueva vida a la sala. La gente empezó a asentir, intercambiar saludos y eses, e incluso susurrar en voz baja a quienes estaban sentados a su lado. Lo que había comenzado como una asamblea formal se había transformado en algo mucho más personal. Una reflexión compartida sobre los desafíos de la vida, las dudas y los momentos de gracia. Una mujer mayor con el pelo plateado recogido en un moño levantó la mano. Perdí a mi marido el año pasado. Dijo con voz temblorosa. He estado enojada con Dios desde entonces. Siento que he perdido la fe por completo. ¿Crees que es demasiado tarde para encontrarla? ¿Encontrarla de nuevo? Isenquel se acercó al borde del escenario. Su voz, suave pero firme, nunca es demasiado tarde. Dijo, la fe no es algo que se pierde para siempre. Te espera, y a veces, en los momentos más tranquilos. Cuando menos lo esperas, regresa. La mujer asintió con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. En la sala, la gente se conmovió. Algunos se limpiaron la cara con pañuelos. Otros se quedaron sentados en silencio, sumidos en sus pensamientos, mientras las palabras de Isen se asentaban en la sala. Esta noche estaba despejada. Ya no se trataba solo de preguntas y respuestas, sino de conexión y de lo que viniera después, que la fortalecería aún más. La sala se sentía cargada no de ruido, sino de emociones compartidas. Quienes esperaban una charla política normal ahora formaban parte de algo profundamente personal. La simple pregunta de Emma abrió una puerta a la que nadie se había atrevido a acercarse antes y ahora nadie quería cerrarla. Isen se enderezó, recorriendo con la mirada a la multitud. «Saben», dijo, «he aprendido algo con los años.
La fe no siempre aparece en los grandes momentos dramáticos, sino en los pequeños. Cuando alguien te ayuda, te escucha cuando sufres o hace una pregunta valiente como la de Emma, esos son los momentos que nos recuerdan lo que realmente importa. La sala estaba en silencio. Todos se concentraron en él. La voz de Isen, ahora normalmente fuerte y autoritaria, transmitía una suave humildad que conmovía a todos. Señaló a Emma. Esta niña me recordó esta noche que la fe no es solo algo de lo que hablamos, es algo que vivimos. Y cuando vivimos, se extiende. Emma sonrió suavemente, sus mejillas aún sonrojadas por antes. Su madre la atrajo hacia sí. Susurró algo que hizo que la sonrisa de Emma se ensanchara un poco. La voz de Isen se hizo más fuerte. Vivimos en una época en la que parece que el mundo nos separa por diferentes opiniones políticas, pero la fe nos une. No se trata de ser iguales, se trata de saber que todos subimos la misma escalera, un paso a la vez, aunque nuestros caminos parezcan diferentes. Un suave aplauso comenzó lento al principio, luego se hizo más fuerte. La gente se puso de pie aplaudiendo no solo por Isen, sino por el momento en sí, por el coraje de Emma al hacer su pregunta y por la honestidad que despertó en todos cuando los aplausos se desvanecieron. Isen se inclinó una última vez. Esta noche los dejo con esto. Pregúntense qué significa la fe para ustedes y no tengan miedo de la respuesta, aunque sea incierta, porque la fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de creer. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo antes de añadir, si algo te ha tocado el corazón esta noche, aférrate a ello, déjalo crecer y compártelo con quienes más lo necesitan. La sala estalló en aplausos, pero esta vez no solo aplaudieron. La gente se abrazó, se dio la mano y algunos incluso se secaron las lágrimas. Desconocidos que solo habían intercambiado amables asentimientos al llegar, ahora sonreían y compartían historias. Se sentía como si un gran peso se hubiera levantado, reemplazado por una silenciosa sensación de esperanza. Emma, de pie junto a su madre, observó cómo Isen Caldwell se alejaba del podio. Se acercó a ella, arrodillándose para que estuvieran cara a cara. «Gracias, Emma», dijo. «Con cuidado, tienes más coraje que muchos adultos. Nunca lo pierdas». Emma asintió y extendió la mano para estrecharle la mano. «Gracias, señor Caldwell», respondió ella con voz firme. Por responder, Isen se levantó, le dedicó una suave sonrisa y saludó al público mientras salía del escenario. La sala bullía de conversaciones. La gente, claramente conmovida por lo sucedido, Emma miró a su madre y le preguntó en voz baja, «Habría estado orgullosa, ¿verdad?». Su madre sonrió con lágrimas en los ojos. «Habría estado más que orgullosa, cariño. Se habría sorprendido al ver cómo el pasillo se vaciaba lentamente. Una cosa estaba clara. A veces, las preguntas más valientes traen las respuestas más sorprendentes, y en esas respuestas encontramos partes de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que nos faltaban. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para reflexionar sobre tu propio camino de fe y compártelo con alguien que pueda necesitar un poco de esperanza hoy. Para más historias que inspiran, desafían y nos acercan, no olvides suscribirte a mi canal.